Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En este mes de julio, que todavía faltan algunos días para concluirlo, a mis oídos han llegado varias informaciones de personas que la conocían muy bien y que han dejado de vivir, fallecieron. Me impactó muy fuerte. El último día que estuve almorzando en la casa de mi hermano, me dijo mi cuñada: ¿usted recuerda a tal persona? Sí, perfectamente, nos criamos juntos, de este chiquitito hasta los 15 años más o menos. Falleció. Y un shock. Si bien hacía muchos años que no la vi más, pero la recuerdo en el contexto de su familia y hemos compartido los programas navideños, los cultos, nos hemos visitado y también como jóvenes, y me dijo mucho. Bueno, pero ya está. Pero me conmovió. Estos últimos días también vino así inesperadamente la noticia que falleció la hermana Elvira Barça, que la mayoría la conocen. Una persona de alto aprecio, muy consagrada en el Señor. Era inclusive secretaria en la comisión directiva de la iglesia, muy prolija. No hace tanto la vi bastante menguada en su apariencia física, pero no esperaba que tan pronto podría ser. Y estos días llama a Lucy y dice: le comunico que falleció Elvira. Lo sacudió fuerte. Con todo que sabemos que todos somos mortales. Y cuando mueren por allá lejos los desconocidos, lo oímos y no lo oímos. Pero cuando estamos cerca, teníamos algo en común. Impacta. Ayer a la mañana se hizo presente ante el portoncito de mi casa alguien para traerme la noticia que falleció el suegro, que tendría que sepultarlo. A las 12 sale de la cochería. Bueno, ese era un mensaje que hasta me alegró. Alegrarme por la muerte de alguien depende cómo la persona vivía, cómo se encontraba. Ese era el hombre que yo le dije que yo en mi vida fui a muchos hogares ver a enfermos, pero en ese hogar era lo más triste que vi en mi vida, lo más triste, donde ambos estaban, él 14 años en silla, invalidado, esperando el auxilio de su familia, y ella peor aún. Pero ella ya hace unos meses que el Señor la llevó ayer a él. De manera que ahí me alegré. Y le dije también al yerno: agradezcan a Dios que le hizo un gran favor. El criollo dice una gauchada. Y dijo: en realidad es así. Es feo decirlo, dijo, pero hemos sufrido 14 años. Y bueno, ayer la mañana, alrededor de las 12, lo sacaron de la cochería hasta que terminó en el cementerio. Todo. Y a la tarde me fui al cementerio con Bruno y mi esposa, donde están los restos mortales de nuestro hijo. Otra vez. Remover dolores
disgustos que a veces se duermen, pero ir al cementerio, por eso muchos no van al cementerio, porque no quieren remover. No sé si es lo mejor o lo peor, pero yo lo siento que tengo que ir. No puedo hacer nada. Estuve en Formosa, ahí están mis padres, algunos hermanos, cuñados, sobrinos, y recorrí un poco las tumbas. Por más que le dije buenas tardes o buen día, sí era la tarde que estuve, buenas tardes papá, mamá, al uno y al otro, nadie me contestó. Está la foto ahí, pero ni esquiar, ni mate me convidaron, nada. No me dijeron pase, siéntese, nada. Así como entré, salí dolorido, más dolorido de lo que entré. Bueno, eso produce la muerte. Y un día se van a alegrar de la muerte mía, de la tuya, algunos que no nos quieren tanto, pero otros se van a poner tristes. Eso es normal de la vida. Y siempre hay lágrimas. No se puede desconectar ese sentimiento de dolor que se expresa a través de las lágrimas, del fallecimiento de un ser querido. No es necesario que sea familiar, biológico, solo conocerlo, haber tratado y estar cerca, y si es lo espiritual con más razón, y si es biológico también. Bueno, la muerte siempre duele. ¿Por qué? Porque la muerte no es la amiga de nadie. Dice la palabra de Dios que la muerte es nuestro último enemigo. Cuando terminó este enemigo de jugar con nosotros, ya no hay otro. Y también dice que la muerte es el enemigo más grande que tenemos, porque hace estragos sin consultarnos. Por eso sus secuelas son gravísimas, gravísimas. Yo en esta mañana quiero hablarles sobre llorar. Llorar. En los registros bíblicos de las Sagradas Escrituras hallamos diversos informes en cuanto a personas que por una u otra razón han llorado. Y seguramente tú y yo podemos hablar que hemos llorado, que las lágrimas corrían y hasta parecía que debiéramos avergonzarnos. Nos limpiábamos, mojábamos el pañuelo, pero llorábamos. Y bueno, en Génesis capítulo 21 del versículo 1 en adelante, ahí hay un relato donde Abraham y Sara, un matrimonio, no lo lean, si quieren marcárselo para leer la casa, sí, porque si no vamos a estar hasta la noche acá leyendo todo el contexto. Voy a sacar el resumen. Y Abraham y Sara, un matrimonio a quien Dios le ha prometido una gran descendencia, y que de la descendencia de ellos sería bendecida toda la humanidad del mundo. Y cuando Dios le habló a Abraham y a Sara de esa descendencia que va a beneficiar a todo el mundo, se refería a Jesús, que él iba a nacer de una descendencia de Abraham y de Sara, lo cual María era. María era origen de ese pueblo. Y corrían los tiempos y no le nació ni un hijo. Y ya traspasaron la edad de la fecundidad y dijeron, ¿cómo? ¿Dónde está la promesa de Dios? Y en aquel entonces no teníamos los mandamientos de regla de vida familiar.
y de moralidad. Entonces, Sara le dijo a Abraham, era buena, ¿por qué no te unes para engendrar un hijo con la sirvienta? No sé si era buena o no, pero no era celosa. Hoy esa cosa, punto. No, por más buena que sea la esposa. Ya no más hay reglas, hoy hay mandamientos. No. Pero en aquel entonces era así. Y bueno, Abraham no consultó mucho a Dios. Le sugirió su esposa y dijo, bueno, vamos a hacer cumplir la promesa. ¿De qué manera? Es indistinto, según él. Regla no había. Engendró un hijo con Agar, su sirvienta. Le dieron el nombre Ismael. Y cuando uno se apresura, en los tiempos le sale mala cuenta. Dios a veces nos hace esperar, pero no desesperar. Luego le nace en el matrimonio genuino a Abraham y Sara, ¿qué? Un muchachito. Le dan el nombre Isaac. Isaac. Ese era el hijo del cual tenía que cumplirse la promesa. Y entonces se criaron estos dos pibes medio juntos ahí, en el mismo hogar. Y se armaron cada bochinche, imagínense, que haya otra más. ¿Qué pasa con los pibes? Y entonces una madre cuidó al suyo y la otra madre al suyo. Creía que el mío tiene razón y el mío. Siempre había una disputa entre las madres, porque cada una defendía a su vástago. Entonces un día viene Sara y le dice a Abraham, ¿sabe qué? Para que todo esto termine, hace un paquete a Agar con su pibe y rajala de la casa. Que se vaya. Y Abraham era muy respetuoso. Era muy respetuoso. ¿Con quién? Con Sara. Porque esa era su mujer legítima. ¿Y sabe lo que hizo? Se consiguió en la panadería un buen pan y fue a conseguirse unos odres, unas mangueras. No había botellas, lata y esas cosas. Unos odres de tripa de animales. Que lo limpiaron, lo secaron y lo usaron como envase. Lo llenó con agua y le dijo a su sirvienta Agar, con quien convivió, agarra al pibe y andate. ¿A dónde? No tenía rumbo. Y él era pudiente económicamente, pero más no le dio. No era muy dadivoso. Y ella juntó, lo veo todavía la pobre Agar con su muchachito, no muy grande, tal vez un poco más que esta, nena y el pancito bajo el brazo y el odre con agua, rumbo hacia dónde, al desierto. Ahí no había casa, no había nada, pero un gran calor. ¿Qué era lo primero que se terminó? El agua. ¿Sabe? Hubiera sido casi mejor que se termine el pan, pero no el agua. Pero se terminó el agua. Y el muchacho no entendió la situación. Y por más que la entendamos, la sed no se calma. Él pedía agua, pero no había. Y el pibe empezó a llorar. Me imagino que habrá pataleado. Habrá hecho de todo. Llorando por sed. Y la madre también habrá tenido sed, pero no le importó la sed de ella, sino la sed de su hijo, que estaba muriéndose de sed. Entonces dijo, se está agotando, en ese calor se me va a morir. No lo quiero ni ver llorar ni morir. Se retiró un poco, bajo otra sombra, y ahí lloró ella también.
y oro. Y en eso Dios manda un ángel y le indica a Agar, ahí hay una vertiente. Vete ahí con tu vástago, tomen toda el agua que necesitan, carguen vuestro odre. Y aparentemente vivieron ahí. Y parece que se multiplicaron también ahí con otros, con quienes llegaron en contacto. De manera que de este Ismaelcito salieron todos los árabes que hoy tenemos en el mundo, los ricachos que tienen el petróleo. Y como esa pelea ya empezó en la casa, ese odio, ese rencor, sigue aún hasta hoy. Los judíos y los árabes no se pueden ver, no se quieren. Tienen una larga data de rencor, de odio. Y mucho más que tuvo que salir a lo incierto, vivir en un desierto. Ahí encontramos una historia donde una madre lloró, donde un hijo lloró. ¿Por qué? Por falta de agua y por temor a la muerte. Por temor a la muerte. Pero en síntesis, ahí había lágrimas. Había gente que lloró, una madre y un hijo. Lloraron por falta de sustento de la vida. Después podemos seguir escudriñando en la palabra de Dios y encontramos otro caso donde alguien lloró. Y era el rey David, el hombre que vivía conforme al corazón de Dios. Era un rey muy apreciado, del cual tenemos muchos salmos en la Biblia, producto de sus expresiones sentimentales, espirituales. Tenía un reinado muy próspero, también tenía un hijo, y me olvidé cómo se llamaba. ¿Quién lo sabe? Más adelante, pero ahora, sí. Absalón. Absalón. Eso está en los Reyes, Primera de Reyes. Ese muchacho creció y según su criterio, cómo gobernaba el padre, no estaba muy de acuerdo. También le subió el deseo de desplazar y reemplazar al padre en el gobierno del pueblo de Dios. Entonces procuró, de alguna manera, buscar adherentes en el ejército, y los tuvo. Y cuando creyó que era fuerte suficiente, hizo un golpe de estado, pero le falló. Le falló. Y cuando su ejército se iba debilitando, que ya vio todo perdido, dijo: a mí me conviene huir. Y estaba montando, no un avión como hoy los grandes gobernantes, no custodiado con arma de fuego, sino sobre un mulo, así dicen, mulo, burro. Subió a ese mulo y huyó por el monte. Y usaba una cabellera larga. Cuidado los muchachos que usan cabello largo, es muy peligroso eso, Escúchenme bien. No, vos no son muchachos, vos ya son viejitos. Ajá. Usaba cabello largo, creía que era lindo. Y mientras él huía sobre su mulo, entre los árboles, pasó por una encina y tenía muchos gajos, y el pelo se le enredó por un gajo. Y el mulo disparó. Y él quedó entre el cielo y la tierra.